Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos las vidas y los amores que cautivan al mundo. Hoy venimos con un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, en los foros, y que sin duda ha avivado la llama de la curiosidad en muchos de vosotros. ¿Aún hay amor entre Kerem y Hande? ¿Existen pruebas de que lo nuestro, esa conexión que tanto nos emocionó, sigue viva? Vamos a sumergirnos de lleno en este fascinante debate. Sé que muchos de vosotros seguís de cerca cada movimiento de estas dos estrellas, y es que su química en pantalla y la historia que parecieron vivir fuera de ella nos conquistó a todos. Recordaremos los momentos icónicos, las miradas cómplices, las entrevistas donde las respuestas parecían decir más de lo que se escuchaba. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Ha sido todo un capítulo cerrado, o quizás una pausa antes de un nuevo comienzo? Hoy no venimos con respuestas definitivas, porque la verdad absoluta la tienen ellos, pero sí traemos un análisis minucioso de las pistas, los rumores y las señales que podrían indicar que a pesar de la distancia o de los rumbos separados que puedan haber tomado, el cariño y la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían perdurar. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este mar de especulaciones y cariño, quiero recordarles algo muy importante. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta debatir sobre sus parejas favoritas del mundo del espectáculo, y si quieren estar al tanto de todas las novedades, no olviden pulsar ese botoncito rojo de asterisco suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles análisis tan interesantes como este. Hagamos crecer esta comunidad de fans apasionados. Ahora sí, empecemos con el corazón del asunto. Cuando pensamos en Kerem y Hande es imposible no evocar la magia de su trabajo juntos. Su paso por la serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkam, fue un fenómeno. No solo por la trama romántica que cautivó a millones, sino por la química innegable que desbordaban en cada escena. Las cámaras parecían captar una chispa real, algo más allá de la actuación. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo hablaba de una conexión profunda. Y es que cuando dos actores logran que el público suspire al unísono, que se enamore de sus personajes a través de ellos, es difícil no preguntarse si esa conexión trasciende el set de grabación. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance entre ellos eran casi inevitables. Las redes sociales se inundaron de montajes, de análisis de cada fotografía compartida, de cada me gusta que se daban mutuamente. Y no era para menos, la química era palpable. Luego vinieron las confirmaciones, o al menos, lo que la mayoría interpretó como tales. Las escapadas juntos, las vacaciones compartidas, las apariciones públicas donde sus gestos de cariño parecían confirmarlo todo. Fue un momento de euforia para los fans que esperaban con ansias ver a sus ídolos unidos en la vida real. Verlos felices disfrutando de su tiempo libre alimentaba aún más esa ilusión colectiva. Sin embargo, como en muchas historias de Hollywood, y del mundo del espectáculo en general, las cosas no siempre permanecen estáticas. Con el tiempo las apariciones públicas conjuntas se volvieron menos frecuentes, los me gusta dejaron de ser tan efusivos, y las entrevistas empezaron a hablar de un distanciamiento. Las razones exactas, como siempre, son un misterio. ¿Presión mediática? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Simplemente el curso natural de las cosas? Nadie lo sabe con certeza, y es importante recordar que ellos tienen derecho a su privacidad. Pero aquí es donde entra nuestro trabajo de detective de corazones y de análisis de redes sociales. Porque a pesar de la aparente separación, los fans más acérrimos siempre están buscando esa pequeña grieta, esa señal que indique que el amor, o al menos un profundo cariño y respeto, aún perdura. ¿Y qué hemos encontrado últimamente? Uno de los puntos clave que muchos señalan son las menciones, a veces sutiles, a veces más directas, que uno hace del otro en entrevistas o publicaciones. Hande, por ejemplo, ha sido preguntada en varias ocasiones sobre Kerem, y sus respuestas, aunque a menudo diplomáticas, suelen mantener un tono de respeto y admiración. No hay señalamientos negativos, no hay palabras hirientes, sino más bien un reconocimiento a lo que vivieron y a la persona que es Kerem. Del mismo modo, Kerem en contadas ocasiones, al ser preguntado sobre Hande, ha evitado desestimar la relación o hablar negativamente de ella, optando por un enfoque más cauteloso pero sin ser despectivo. Para muchos estas menciones, por escasas que sean, son indicios de que la relación personal, el cariño, no ha desaparecido por completo sino que quizás se ha transformado. Otro aspecto a considerar son las interacciones en redes sociales, aunque cada vez más esporádicas.
Si bien ya no vemos la avalancha de me gusta y comentarios mutuos de antaño, a veces un like inesperado en una publicación importante, un comentario breve y genérico, o incluso un emoji pueden ser interpretados como una señal de que siguen pendientes el uno del otro. Sabemos que en el mundo digital, incluso un simple corazoncito puede tener un significado profundo para los fans. Y cuando estas pequeñas interacciones ocurren después de un periodo de silencio aparente, la emoción se dispara. Además de las interacciones directas, están las indirectas. Por ejemplo, cuando uno de ellos lanza un nuevo proyecto, ya sea una película, una serie o una campaña publicitaria, y el otro, de alguna manera, muestra su apoyo. Esto puede ser a través de un mensaje privado, o quizás un comentario en el círculo cercano de amigos que eventualmente se filtra a los medios o a los fans. Son estas filtraciones o comentarios de terceros los que a menudo avivan la llama de la esperanza para los seguidores de la pareja. Los eventos públicos son otro terreno fértil para la especulación. Aunque actualmente rara vez coinciden en los mismos eventos de manera pública, los fans siempre están escaneando las listas de invitados, las fotos de los asistentes, buscando cualquier indicio de que sus caminos se hayan cruzado. Y cuando en algún momento lo hacen, la atención se centra en si hay alguna interacción, por mínima que sea. Un saludo discreto, una mirada cruzada, un apretón de manos rápido, todo es analizado con lupa. Incluso las coincidencias en la vida diaria pueden ser interpretadas como señales. Por ejemplo, si ambos viajan a la misma ciudad, si comparten amigos en común que publican fotos donde ambos aparecen, aunque sea en grupos separados. Para los fans, estas coincidencias no son casualidad, sino una prueba de que el destino aún los junta. Y luego está el factor de la proyección. Es innegable que los fans desarrollan un apego emocional a las parejas que les gustan. Y a veces ese deseo de que sigan juntos puede llevar a interpretar cualquier señal, por pequeña que sea, como una confirmación de sus esperanzas. Los fans que apoyaron activamente a Kerem y Ande como pareja en la vida real a menudo se aferran a cualquier indicio, por tenue que sea, para mantener viva esa ilusión. Y debemos reconocer esa pasión y ese cariño que sienten por ellos. Por otro lado, también debemos ser realistas. Las relaciones son complejas. Las carreras de ambos son exitosas y demandantes. Es posible que simplemente hayan tomado caminos diferentes, que sus vidas hayan evolucionado de maneras distintas, y que el amor romántico haya dado paso a una amistad sincera, a un respeto mutuo y a la admiración por lo que vivieron juntos. Y eso en sí mismo también es algo valioso. Entonces, ¿hay pruebas definitivas de que el amor entre Kerem y Ande sigue vivo? Honestamente no tenemos un anillo de compromiso nuevo, ni declaraciones públicas que digan estamos juntos de nuevo. Lo que sí tenemos es una serie de indicios de interacciones sutiles, de menciones respetuosas, y sobre todo, el enorme cariño y la esperanza de una base de fans que aún recuerda con emoción lo que vivieron. Para muchos esas pequeñas muestras de afecto, esas miradas de complicidad que a veces se dejan entrever, son suficientes para creer que aunque la relación haya cambiado de forma, la esencia de lo que los unió, ese cariño profundo y especial, aún perdura. Es como una llama que aunque no arda con la misma intensidad que antes, sigue encendida en algún rincón del corazón. En resumen, hemos analizado las etapas de su relación, desde la explosiva química en pantalla hasta los rumores confirmados y el posterior distanciamiento. Hemos explorado las sutiles señales que para muchos indican que el cariño entre Kerem y Ande podría seguir vigente, las menciones respetuosas en entrevistas, las escasas pero significativas interacciones en redes sociales, las coincidencias en eventos y en la vida cotidiana, y la proyección de los fans que desean verlos felices, juntos o por separado. Si bien no hay una confirmación explícita, la historia de su conexión ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos, y las esperanzas de que esa chispa persista, de alguna forma, continúan. Y ahora, queridos espectadores, llegamos al final de este análisis. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este viaje de especulaciones y esperanzas. Ha sido un placer desgranar esta historia junto a ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que aún hay amor entre Kerem y Ande? ¿Cuáles son las señales que más les llaman la atención? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido intrigante e informativo, no se olviden de dejarle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, para que también puedan unirse a la conversación.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo análisis, siempre con el corazón en la mano y la mente abierta. Hasta la próxima.